General de Ejército Raúl Castro Ruz y el presidente cubano Miguel Díaz-Canel realizan la primera guardia de honor al comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez en la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Pueblo cubano rindió homenaje póstumo al comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez. Ceremonias en todo el país y custodia de sus restos en el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias precedieron a su inhumación en el mausoleo del Frente de las Villas en Santa Clara. Secretario de Estado de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra entidades del GAE y el sector minero de Cuba, una medida que el gobierno de la isla califica como alevosa y arbitraria. Desde La Habana reciba nuestros saludos. Soy Evelyn Delgado y ya le presento las principales noticias de la jornada. Iniciamos ya con las informaciones. El general de Ejército Raúl Castro Ruz, líder al frente de la Revolución, acompañado por el primer secretario del partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, rindió tributo póstumo en la mañana de este martes al comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez en la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en un emotivo acto que reafirmó el compromiso con el legado del histórico combatiente. El general de Ejército Raúl Castro Ruz, líder al frente de la Revolución Cubana, encabezó la primera guardia de honor al comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, con quien por más de 70 años forjó una entrañable amistad desde que siendo muy jóvenes participaron, guiados por Fidel, en las acciones del 26 de julio de 1953. Junto a Raúl, en el tributo póstumo, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez y los generales de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera y Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior, respectivamente. Muy cerca de la urna que atesora las cenizas del comandante Ramiro, sus condecoraciones, la imagen que retrata la estirpe, la firmeza y la serenidad que siempre acompañaron al legendario guerrillero y la bandera cubana que presidió el traslado desde Bolivia a Santa Clara de los restos del Che y sus compañeros en 1997. Ante tanto simbolismo, Raúl y sus acompañantes colocaron rosas blancas a la memoria de quien consagró su vida a la revolución. Luego del tributo, Raúl trasladó su pesar a los familiares del hijo querido de la tierra artemiseña, el asaltante al cuartel Moncada, el expedicionario del yate Granma, el combatiente de la Sierra Maestra e invasor junto al Che. Un hombre que en estos 67 años de duras batallas cumplió, como en la guerra, disímiles misiones, primero en la defensa y la seguridad de la revolución y sus líderes, luego en el partido, el Estado y el gobierno. Uno de los símbolos sagrados de la historia reciente que, como Almeida y Guillermo, llevará por siempre sobre sus hombros los grados de comandante de la revolución. Cubanos en diferentes provincias rindieron merecido tributo al comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, héroe del trabajo y héroe de la República de Cuba. En su natal Artemisa, por ejemplo, el mausoleo a los mártires acogió la jornada de homenaje al que es considerado uno de los hijos más ilustres de ese occidental territorio del país. Acompañaron el tributo ofrendas florales a nombre del general de Ejército Raúl Castro Ruz, del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y del Pueblo de Cuba. Por su parte, en la central ciudad de Santa Clara encabezaron el homenaje combatientes del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, así como una representación del pueblo villaclareño. Asimismo, se conoció del tributo del pueblo matancero al luchador revolucionario cubano. Desde horas de la mañana de este martes, los portales de la sede del gobierno provincial acogieron las honras fúnebres. También medios locales de otras provincias centrales y orientales cubanas como Cienfuegos, Guantánamo y Granma publicaron emotivas imágenes, impresiones de cubanos de a pie sobre el luchador revolucionario y se destacaron los vínculos históricos de algunos de estos territorios con Ramiro Valdés, uno de los combatientes insignes de la Revolución Cubana. En la oriental provincia de Las Tunas se rindió homenaje póstumo al comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez en una jornada de respeto y reconocimiento que se replicó en todas las provincias del país. Con los detalles el periodista Gianni López Brito.
Con la presencia del primer secretario del Comité Provincial del Partido, Osbel Lorenzo Rodríguez, y de la gobernadora Yelenis Tornet Menéndez, inició en Las Tunas el homenaje póstumo al comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez. El salón principal del Memorial Vicente García González fue el sitio escogido para que el pueblo rindiera tributo al asaltante al Moncada, al expedicionario del Granma, al revolucionario fiel. Nuestro pueblo estará agradecido siempre a este hombre que entregó toda su vida en función de la patria al lado de Fidel, al lado de Raúl, porque realmente fue un hombre de confianza de nuestro comandante en jefe. Tareas difíciles, muy difíciles, le fueron encomendadas no solamente en el periodo de la insurrección, en el Moncada, luego en la insurrección, sino en el periodo de la revolución. Los jóvenes lo vemos como ese símbolo, como ese gran ejemplo, guía e inspirador de las nuevas generaciones de cubanos. Es de los cubanos que ha marcado, por supuesto, toda la revolución y todo el proceso de construcción del socialismo. Y si queremos un modelo de hombre para el que las nuevas generaciones podemos mirarnos, para que las nuevas generaciones podamos forjar un futuro, ese hombre es Ramiro Valdés. Tuneros de todas las generaciones acudieron a rendir homenaje a un cubano digno, a un héroe del trabajo y de la República de Cuba. Gianni López Brito, Cubavisión Internacional. Tras la primera pausa, le contamos el nuevo acto de agresión de Washington contra Cuba. Este martes anunciaron sanciones contra entidades del GAE y del sector minero, en otro intento por asfixiar la economía cubana. En breve estamos de regreso. Con Estados Unidos estamos dispuestos a dialogar y desarrollar relaciones de respeto, en pie de igualdad, que sean mutuamente beneficiosas como con el resto de los países. Pero enfrentaremos contundentemente cualquier intento de injerencia en los asuntos internos. Es una posición conocida y no debe sorprender a nadie. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció que Estados Unidos continúa apretando el cerco a la economía del país caribeño. A través de la red social X, el ministro cubano de Relaciones Exteriores aseveró: el gobierno estadounidense, conducido por su deshonesto y mendaz secretario de Estado, continúa los pasos para apretar el cerco a la economía de Cuba, al esta demostrarse más fuerte, capaz y eficaz que lo que él esperaba frente a la agresión despiadada y el castigo colectivo contra el pueblo y sus condiciones de vida. El jefe de la diplomacia cubana catalogó además como un crimen las motivaciones del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, desde la mayor potencia del mundo. Este martes, el gobierno de Estados Unidos anunció la imposición de medidas restrictivas contra 5 entidades estatales cubanas, 3 de las cuales pertenecen al conglomerado empresarial Gaesa, ya previamente mencionado, y 2 vinculadas a los sectores de la minería y la metalurgia. Además, la lista de sancionados incluye a un familiar del general de ejército Raúl Castro. Mediante un comunicado emitido precisamente por el secretario de Estado Marco Rubio, se precisa que las designaciones se realizan en virtud de la orden ejecutiva 14.404 firmada por el presidente Donald Trump el pasado 1 de mayo. El texto justifica las nuevas sanciones con el supuesto de que las entidades señaladas generan ingresos para el régimen cubano. Además, asegura que la medida responde a los esfuerzos integrales de la administración Trump para frenar las supuestas actividades malignas del gobierno cubano, tanto en la isla como en el resto del hemisferio. Y ahora cambiamos de tema. Con un homenaje al comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, inició el panel 65 años de palabras a los intelectuales, una mirada desde hoy a los tiempos de fundación. El histórico discurso, luego de amplios debates, fue un punto de inflexión en los conflictos culturales de la época. La periodista Cintia Ibatao con pormenores desde el Centro Fidel Castro.
Nos encontramos en el Centro Fidel Castro Ruz, donde hace tan solo unos minutos se dialogaba sobre un acontecimiento que marcaría el rumbo de la cultura cubana. Los días 16, 23 y 30 de junio de 1961, aún la Revolución Joven, se reunieron la dirección del gobierno, encabezada por Fidel Castro, y un grupo de intelectuales, escritores y artistas. El detonante inmediato había sido la polémica en torno al documental Pasado Meridiano, prohibido en aquel entonces por la dirección del ICAI. Pero el debate trascendía ampliamente aquel hecho. Se trataba en realidad de definir el lugar de la creación artística y la libertad de expresión en la nueva sociedad que se estaba construyendo en un contexto de profundas transformaciones. La cita reunió a figuras centrales de la intelectualidad cubana, Roberto Fernández Retamar, Alfredo Guevara, Miguel Barnet e Isabel Monal, hoy presente en este panel, quien entonces participaba como una de las voces de aquella generación que debatía el futuro de la cultura en revolución. Fidel, con apenas 34 años, dedicó largas horas a escuchar y a exponer su visión que venía madurando desde antes del triunfo revolucionario. No se trataba de un monólogo, sino el cierre de una polémica viva. Fue entonces cuando pronunció su célebre máxima: dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. El resultado inmediato de aquel diálogo fue la fundación, apenas 2 meses después, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la UNIAC, que desde entonces ha sido el núcleo organizativo de la política cultural cubana. Aquellas palabras a los intelectuales pronunciadas hace 65 años no fueron un documento estático, sino el punto de partida. Sobre este panel que dialogó sobre el tema, anunciaremos y ampliaremos la noticia en próximas emisiones. Gracias, Cintia. Y seguidamente vamos a conocer el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos del país. Desde el Instituto de Meteorología hacemos el contacto con el licenciado Ariel Maturel. Adelante. Saludos amigos que están en sintonía con Cuba Visión Internacional para conocer el pronóstico del tiempo. Las condiciones meteorológicas sobre el área geográfica son dominadas por las altas presiones oceánicas, un sistema que se encuentra alejado en el Océano Atlántico, pero mantiene el tiempo estable sobre gran parte del país. Durante las próximas 24 horas se mantendrán estas condiciones meteorológicas que, como pueden apreciar en las imágenes de satélite, mantienen la persistencia de nublados parciales y solamente se originan chubascos y lluvias aisladas. Con estas condiciones meteorológicas para la próxima jornada, en los destinos turísticos del occidente del país estará parcialmente nublado al amanecer, persistirán los nublados en la tarde, pero las lluvias continuarán siendo escasas. Las temperaturas mínimas estarán entre los 22 y 25 grados y valores máximos entre los 31 y hasta 33 grados Celsius. Por otro lado, en el centro del país, muy similar al occidente, aunque estará amaneciendo con muy poca nubosidad, pero los nublados parciales se incrementarán desde final de la mañana, nublándose en la tarde en ocasiones con escasas lluvias. Temperaturas entre los 22 y los 24 grados los valores mínimos y valores máximos entre los 31 y hasta 33 grados Celsius. Por otro lado, en el oriente del país, muy similar al centro, amanecer con mucho sol, nublados parciales en la tarde y aisladas precipitaciones. Las temperaturas elevadas, mínimas entre los 22 y 24 grados y valores máximos entre los 32 y hasta 35 grados Celsius. En cuanto a la información astronómica, les comento que tendremos la salida del sol por el oriente del país exactamente a las 6:20 de la mañana, terminando el amanecer a las 6:58 por el extremo más occidental de Pinar del Río. En cuanto al atardecer, si lo quiere disfrutar, comenzando por Baracoa exactamente a las 7:41 de la tarde, terminando a las 8:26 pasado meridiano por el extremo más occidental del país. Actualmente nos encontramos en la fase de cuarto creciente de la luna. La próxima fase será la luna llena y se alcanzará durante el 29 de junio. En resumen, para las próximas horas en el país, calor y escasas lluvias en gran parte del territorio nacional. Espero que, como siempre, tengan una excelente jornada y que buen tiempo les acompañe. Y llega el momento en esta emisión de conocer lo que acontece en el mundo de los deportes. Hoy con Claudia Odet, que está lista para informarnos. Adelante, Claudia.
Saludos, Evelyn, para ti y para todos los que a esta hora están en nuestra sintonía. Comienza la información deportiva en Cuba Noticias y hablamos del juego ciencia, pues el primer clasificado por coeficiente ELO del Capablanca In Memoriam de ajedrez, hablamos del gran maestro camagüeyano Jorge Roberto Elías, venció en la fecha más reciente al maestro FIDE Keber Solares y de esta manera igualó en la cima del ordenamiento a falta de 2 fechas para el final de la lid. Luego de terminar su partida de la fecha 7, el colega Orlando González recogió sus impresiones. Nos encontramos con el gran maestro cubano Jorge Roberto Elías, el principal clasificado en cuanto a coeficiente ELO en esta edición 59 del Capablanca In Memoriam, hoy con un gran resultado en esta 7ª jornada. Sí, hoy pude obtener una importante victoria contra el maestro FIDE Keber Solares. Siempre es difícil ganar con negra y gracias a Dios se pudo, una partida muy tensa, muy reñida, ¿no? Eso ahora me da la oportunidad de pelear las últimas rondas por el campeonato. Bueno, precisamente el marchaba como líder Dylan Verdaes con 5 unidades, empató en esta jornada, es decir, que llegó a 5,5, la misma cifra que pues llegaste con esta victoria. Podrían emparejarse en la jornada 8, la penúltima de este Capablanca In Memoriam, podría ser una final adelantada. Siempre sería una partida interesante y bueno, dispuesto a lucharla ahí, pero contento con lo que suceda siempre, dispuesto a hacer lo mejor posible. ¿Crees que puedes representar, digamos, un poco de presión, encarar un torneo como el ELO más alto de la justa? Siempre lleva uno un poco de presión por el hecho del ELO, por ejemplo, que uno normalmente lo quiere proteger, pero al final pues, uno se acostumbra a jugar estas partidas bajo presión y tratar de hacerlo lo mejor posible, y creo que es lo que siempre hay que mantenerse enfocado. Bueno, y probablemente será, como decíamos, rivales, pues usted y Dylan en la próxima jornada, pero serán compañeros también ya pensando en nuestra selección nacional, las aspiraciones precisamente dentro de la Olimpiada. Sí, como no, Dylan es un gran amigo, hemos jugado muchas partidas y bueno, como digo, ahí voy a estar contento cualquiera que sea el resultado. Muy feliz de poder representar al equipo Cuba en la Olimpiada y me voy a seguir preparando para lograr los mejores resultados ahí para el país. Hablamos ahora del pasatiempo nacional, pues como consecuencia del duelo oficial decretado con motivo del fallecimiento del comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, la semifinal de la 4ª Liga Élite del béisbol cubano no tuvo actividad este martes 23 de junio. Según informa el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, su calendario se reanudará un día después. De esta manera culmina la información deportiva en Cuba Noticias. A usted muchísimas gracias por su atención y hasta un próximo encuentro. Gracias, Claudia. La dinámica demográfica en Cuba resultó objeto de debate en la sede de la Organización de Naciones Unidas en La Habana. Representantes de agencias internacionales e instituciones cubanas intercambiaron, con la mirada puesta en el desarrollo sostenible y el respeto a los derechos humanos, sobre los principales desafíos que impone la actual situación de recrudecimiento del bloqueo y de cerco energético por parte de Estados Unidos. El periodista Abdiel Bermúdez nos brinda los detalles. Hoy la población cubana ronda los 9.700.000 habitantes y casi el 26% ha llegado a los 60 años o supera esa edad. Y más que una problemática a enfrentar, es este un desafío a atender. Porque nos moviliza desde el punto de vista del sistema de salud, nos moviliza el sistema educacional porque tenemos menos población joven para ingresar a todo el sistema educacional, nos moviliza el sistema de pensiones, nos moviliza el sistema de los recursos laborales, más aún en los momentos actuales de la situación crítica que tenemos en el país y del bloqueo intensificado que tenemos contra la nación cubana. Sin embargo, el abordaje de la dinámica demográfica debe ir más allá de las cifras y realizarse desde el respeto a los derechos humanos y en función del desarrollo sostenible, como apuntó hoy en La Habana la directora regional del Fondo de Población de Naciones Unidas al referirse a Cuba. Deseamos un país con 0 embarazo adolescente, un país con 0 mortalidad materna, un país con 0 violencia basada en género. Y queremos además que haya una transición demográfica con un enfoque de derechos. Eso es lo que el Fondo de Población impulsa, promueve en conjunto con muchos socios y actores estratégicos, con el resto del sistema de Naciones Unidas, con la sociedad organizada, para que avancemos todos en esa sociedad que le permita a las personas tener derechos y tener opciones. La experta apuntó además que ese propósito en Cuba tiene asidero en la voluntad política y los programas institucionalizados con marcos normativos establecidos.
El acompañamiento de la agencia fue reconocido por los participantes en el espacio Diálogo Político en el contexto demográfico cubano, que se desarrolló en la sede del Sistema de Naciones Unidas. Porque nos ha permitido la adquisición de anticonceptivos de larga duración que por otra vía no nos entra al país y que nos facilita la atención diferenciada al adolescente. Un ejemplo de ello es que nos aprendimos con UNPA el uso del implante. Hay un principio claro que tiene que ver con lograr la corresponsabilidad de los actores económicos en el cuidado y también de la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el cuidado al interior de los hogares. Yo creo que indiscutiblemente el aporte de UNPA en este tema fue vital. El decrecimiento de la población, los bajos niveles de fecundidad, el envejecimiento ascendente y el saldo migratorio son rasgos de una sociedad cuyas políticas públicas deben traducirse en calidad de vida para su gente. Calidad de vida que en el caso de Cuba, por el nivel de envejecimiento que tenemos, es algo imperioso. Pero no solamente en ese punto de vista, también por la población joven, porque esa población joven tiene que tener una expectativa, tiene que tener una visión de futuro y ese futuro debe ser en Cuba. Pero para eso hay mucho que trabajar. ¿Es este otro de los retos por venir en un país llamado a asumir la resiliencia demográfica sin descuidar jamás los derechos de las personas? Informaciones culturales en esta emisión con la colega Melissa Mavis de Bardet. Adelante, Melissa. Gracias, Evelyn. Qué gusto compartir estudio contigo y, por supuesto, saludar a la teleaudiencia que nos acompaña en esta emisión. Iniciamos las informaciones culturales aquí en Cuba Noticias. El ballet Laura Alonso del Centro Prodanza de Cuba ofrecerá una temporada de funciones este mes de junio en el capitalino Teatro América. Sobre esto tenemos detalles en nuestro segmento cultural. Veamos. La compañía de ballet Laura Alonso ofrecerá una temporada de funciones los días 26, 27 y 28 de este mes de junio, desde las 5 de la tarde en el Teatro América. Bajo la dirección general de la maestra Laura Alonso, estas presentaciones estarán conformadas por un programa concierto que abarca fragmentos de obras del repertorio mundial, así como piezas contemporáneas. La compañía subirá a escena obras como Rosas Rojas, Muñecos, Sensemayá, El Cisne Blanco, Epitafio, Rita, Indiscreción, Las Nieblas de Avalón, El Río y el Bosque, Cisne Negro, La Muerte del Cisne, entre otras. Para estas funciones se ha preparado un repertorio que incluye obras en versión coreográfica de la directora Laura Alonso, así como piezas de los coreógrafos cubanos Alberto Alonso, Alberto Méndez, Iván Monreal Alonso, Héctor Figueredo y Lupe Calzadilla. Se suman asimismo los creadores foráneos Stephen Mills, Bob Foxe y Daniel Precup, así como los célebres Marius Petipa y Michel Fokine, cuyas obras forman parte del legado universal de la danza. Las entradas para la nueva temporada del ballet Laura Alonso se podrán adquirir en la taquilla del propio Teatro América, a partir del jueves 25 de junio desde las 10 de la mañana. Hasta aquí las informaciones culturales. Gracias por su atención. Ha sido un placer informarle. Gracias, Melissa. Hacemos una segunda pausa. Al regreso retomamos el tema principal de la agenda informativa, el homenaje al comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez. Fidel nos dijo con mucha convicción, con mucha firmeza, antes del desembarco, que habían 3 factores para lograr la victoria. Y lo definió que era resistir, resistir y resistir. Que la causa es justa, que el pueblo la abraza y que si un hombre con un fusil resiste, vencería. Y eso es lo que le da esa fortaleza y esa seguridad del triunfo. La partida física del comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, tiene una amplia repercusión fuera de nuestras fronteras. De acuerdo con Prensa Latina, el periódico Lanka Leader destacó el legado del combatiente revolucionario como homenaje a la histórica figura. El rotativo srilanqués reprodujo el mensaje del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el cual lo calificó como un respetado revolucionario y estadista.
La propia prensa latina informó que el Partido Comunista de Uruguay expresó sus condolencias a Cuba, al Partido Comunista y al gobierno de la Mayor de las Antillas por el fallecimiento del histórico dirigente revolucionario. Una declaración del Comité Ejecutivo del partido de esa nación reconoce que Valdés Menéndez entregó su vida entera a la lucha por la liberación de su pueblo, la defensa de la soberanía de Cuba, la construcción de la revolución y fue parte de la conducción histórica de la misma. Además, Prensa Latina dio a conocer que la Asociación Nacional de Cubanos Residentes en Brasil, José Martí, rindió homenaje al comandante Ramiro Valdés al tiempo que exaltó su ejemplo de lucha. En una declaración evocó palabras suyas en la conmemoración del aniversario 61 del asalto al cuartel Moncada, hecho ocurrido el 26 de julio de 1953. El pueblo cubano rindió homenaje este martes al comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez en todo el país. En La Habana, miles de cubanos acudieron al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Desde allí tenemos la información con la periodista Isabel Díaz González. Adelante. Un homenaje cargado de compromiso y lealtad al comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, al héroe del trabajo y héroe de la República de Cuba. Desde la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en La Habana, el tributo inició justo a las 10 de la mañana. Ramiro Valdés, como integrante de la generación del centenario, es un ejemplo a seguir por todas las generaciones que continuaron y continuamos la revolución. Es muy admirable los heroicos episodios que él vivió, protagonizó, y eso es el ejemplo que debemos seguir, sobre todo en este minuto en punto en que la patria está amenazada, que la patria está en peligro, pero que cuenta precisamente con un pueblo, con millones de patriotas para seguir su ejemplo y echar adelante. Para nosotros significa una pérdida muy grande, al igual que otros comandantes que han fallecido. Y como revolucionaria, en este caso yo como revolucionaria, donde quiera que la revolución me necesite, apoyando, en rendir tributo a cualquier persona que haya dado su vida por esta revolución, me van a tener ahí como revolucionaria. Un honor estar aquí como cubano representando a la unidad militar de trabajo y para mí es un orgullo poder representar en un día como hoy de duelo nacional el deceso de un hombre como Ramirito, que fue un símbolo para Cuba, después héroe de la República de Cuba, héroe del trabajo, pero además fue un ejemplo para la patria de cubano, de valentía, de honestidad. Y las nuevas generaciones protagonizaron cada minuto de este homenaje al comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, desde la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Duele mucho a la juventud y al pueblo cubano saber que esta persona tan grande y con tantos valores falleció, y eso da pesar. Y más nosotros que somos militares, que nos regimos por esos valores y esa honestidad que tenía el comandante y otros muchos comandantes de la revolución. Nosotros como jóvenes aquí estamos presentes, primero que todo, para rendirle homenaje al comandante que siempre estuvo presente en toda esta revolución, que la logró junto con Fidel, con el Che, y para nosotros es un honor ahora mismo participar en esta actividad, porque como así mismo él mantuvo ese espíritu de lucha intransigente ante el imperialismo. Nosotros aquí vamos a seguir su causa y vamos a echar para adelante junto a la revolución. Ofrendas florales del general de ejército Raúl Castro Ruz y del presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, junto a una del pueblo de Cuba, acompañaron este sentido tributo en la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. En todo el país, homenajes similares se han realizado este 23 de junio. Ernesto Rivero e Isabel Díaz González, Cubavisión Internacional. Así concluye esta emisión de Cuba Noticias. Gracias por informarse con nosotros.